Bienvenidos de nueva cuenta y continuamos donde dejamos el video anterior, donde llegamos a la conclusión de que la derivada del logaritmo natural de x respecto a x era igual a 1 sobre x. Bueno, de hecho, a partir de este resultado te pido que demuestres lo siguiente: que la derivada del logaritmo de base a de x respecto a x es igual a estos dos resultados. El primero, 1 sobre el logaritmo natural de a por 1 sobre x, y el segundo, logaritmo de la base a evaluando a e por 1 sobre x, recordando desde luego las restricciones que ya conoces, ¿no? Que a es mayor que 0 y a es distinto de 1. Y la sugerencia para resolver este problema es el siguiente: usa el cambio de base, usa la propiedad de cambio de base de logaritmos, y recuerda que el logaritmo en la base a de a es igual a 1. Por ejemplo, el logaritmo natural de e sería igual a 1. Todo esto se vio o se utilizó, este es el cambio de base, a este me refiero, se vio o se utilizó en la videoclase anterior. Bueno, vamos a continuar con un teorema que en lo particular pienso que es fundamental porque está relacionado a la función exponencial. Bueno, si hablamos de geometría, posiblemente el número pi aparezca como el rey de este campo, ¿no? Y de muchos más, porque aparece también incluso en ecuaciones de mecánica cuántica y en otros lados. Sin embargo, el número e yo creo que es un número muy especial también, porque este número e y la función exponencial van a aparecer demasiado en cálculo, sobre todo en el área de, bueno, van a aparecer mucho también en el área de ecuaciones diferenciales, donde gran parte de las soluciones que se obtienen en ecuaciones diferenciales tienen que ver con la función exponencial. Nada más el nombre te dice, ¿no? Ecuaciones diferenciales, diferencial, derivada. Entonces todos estos conceptos se extienden a más y más campos de la matemática. Bueno, vamos a encontrar esta derivada y para ello vamos a utilizar la definición de derivada, ¿no? Entonces la función sabemos que es e a la x, la función incrementada va a ser e a la x más h. Entonces, ¿quién va a ser el cociente de Newton? Es decir, función incrementada menos función original sobre el incremento. Pues va a ser esta expresión que estoy poniendo en pantalla. Muy bien. ¿Qué seguiría aquí? Pues a esta expresión que acabo de desarrollar, obtener el límite. Muchas veces decimos sacar el límite cuando h tiende a 0. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener el límite cuando h tiende a 0 de esta expresión. Entonces es fácil ver que si lo trato de evaluar de forma directa, esto es igual a e a la x menos e a la x 0 sobre 0. Entonces se trata de una indeterminación. Bueno, ¿cómo resolverlo? Vamos a recurrir a una definición del número e. Si revisas la clase, una de las clases de límites, recuerdo que hay una en la que termino diciéndote, mira, pero también está esta definición del número e. Entonces vamos a traer a colación esa definición del número e. Y nos dice lo siguiente, ¿no? E, o sea, el número de Euler, es un número tal que, dos puntitos, y tenemos lo siguiente, ¿no? A ver, el límite de h que tiende a 0 de e a la h menos 1 sobre h es igual, y bueno, si ves la forma que tiene, pues uno pensaría que esto es una indeterminación nuevamente, ¿no? Una indeterminación del tipo 0 sobre 0, pero resulta que no. Entonces vamos a ponerlo en azul mejor. Resulta que esto es igual a 1. Entonces e es ese número que hace que este límite e a la h menos 1 sobre h cuando h tiende a 0 sea igual que 1. Puedes checar la videoclase o los apuntes correspondientes y verás que así terminó una clase, ¿no? Entonces ese número es, en lo particular, yo pienso que maravilloso para este campo del cálculo, ¿no? Porque aparece y vuelve a aparecer, ¿no? Muy bien, esa función exponencial. Bueno, vamos a retomar entonces lo que teníamos, el cociente de Newton, y vamos a aplicar algo de álgebra. Esto es igual al límite de h que tiende a 0 de ex por eh,
Recuerda, estoy utilizando las propiedades de los exponentes que se aplican también para el número e. Esto menos e a la x sobre h. Muy bien. Ahora, esto es igual a ¿qué? Al límite cuando h tiende a 0. Y aquí observamos que hay un factor común. El factor común es e a la x. Entonces pongo e a la x que factoriza a e a la h menos 1 sobre h. Muy bien. Estoy seguro que en este momento ya te dices cuenta a qué acabamos de llegar, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un poquitito más de álgebra para que quede todavía más claro. Muy bien. Recuerda, en este caso el límite está operando sobre h. Por lo tanto, e a la x se convierte en una constante y puede salir del límite. Entonces esto es igual a e a la x por el límite de h que tiende a 0 de esta expresión que tengo aquí. Control C, control V. Muy bien, voy a ponerlo en azul yo creo todo esto. Ok. La gran pregunta es ¿cuánto vale esta expresión que está en azul? Y voy a poner con un corchete verde, ¿no? A ver, ¿recuerdas cuánto vale esta expresión? Pues vale, acabamos de ver, 1. ¿Sí? Entonces, e es un número tal que se garantiza este límite. Entonces, toda esa expresión que está en verde es igual a 1. Por lo tanto, esto es igual a e a la x por 1. A final de cuentas, esto es igual a e a la x. Entonces, ya terminamos. Recordarás en las preguntas de reflexión de la primera parte de esta unidad de derivadas, preguntábamos si existía alguna función que fuese igual a su derivada, ¿no? Es decir, una función que crece, que su tasa de variación es igual a sí misma, ¿no? Eso es lo que implicaría esta función, y sí existe, es e a la x. Y de una vez te aviso de algo, la integral, o sea, el operador inverso de e a la x también es e a la x, o sea, es una función desde mi punto de vista maravillosa. Entonces no se te vaya a olvidar, es súper importante. La derivada de e a la x respecto a x es igual a x. Muy bien. Ahora, vamos a continuar con más. Voy a hacer una pequeña pausa para copiar algunos elementos. Ya sabes qué elementos, ¿no? De cociente de Newton, etcétera, etcétera. Porque ahora vamos a determinar otra derivada. La derivada, y esto es importante porque es como un preámbulo a otro tema, y es la derivada de e a la u, donde u es una función de x. Es decir, vamos a tratar de determinar la derivada de una función compuesta. Entonces hago una pequeña pausa para copiar los elementos que me serán de utilidad. Muy bien, entonces ahora vamos a enfocarnos en la derivada de u a la x, donde u a la x es una función de u, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar. Vamos a ver, aquí tengo que hacer una corrección. Entonces ahora lo que busco es calcular la derivada de e a la u de x. Muy bien, empezamos. Mi función es e a la u de x. Mi función incrementada es e a la u de x más h. Mi cociente de Newton es mi función incrementada menos mi función original sobre h. Si aplicamos el límite y tratamos de evaluar de forma directa, vemos que nuevamente hay una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Entonces vamos a trabajar con esta expresión, y de hecho eso es como un previo a lo que sería un elemento matemático que va a ser fundamental, que se conoce como la regla de la cadena. Entonces, antes de empezar a hacer matemáticas y empezar a demostrar este teorema, vamos a considerar lo siguiente, un elemento que es muy importante, me parece que ya se había mencionado anteriormente, y es el siguiente. Si h o delta x, según sea el caso, tiende a 0, entonces el delta u, que es igual a u x más h, menos u de x, también tiende a 0, ¿de acuerdo? Este elemento se mencionó cuando estuvimos trabajando con lo que fue la regla del producto. Entonces, tengamos presente esto para resolver este teorema. Entonces, para la solución de esta derivada,
Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a multiplicar por un 1 especial. Los que fueron conmigo en cuarto recordarán que les decía, es que el 1 especial, el 1 especial y el 1 especial, ¿no? Era un poquito enfático en eso del 1 especial. Espero no haberlos aburrido con tanto del 1 especial, del 1 especial. Quizás para algunos ya no pudimos ver tanto su importancia, ¿no? En cálculo, por ejemplo. Pero los que están aquí ya estamos viendo la importancia del 1 especial, ¿no? Que a veces no son tan evidentes, ¿eh? Pero bueno, aquí está el 1 especial. Es el siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, fíjate bien lo que vamos a hacer. Vamos a reestructurar este límite de la siguiente forma. Va a ser el límite de h que tiende a 0 y voy a tomar la parte superior nada más. Es decir, esta de aquí. Control C, Control V. Lo ponemos así. Sobre, ¿dónde quedó? Aquí está, sobre. Y voy a copiar esta parte de aquí. Control C, Control V. Ok. Y me voy a valer del hecho de que el límite de un producto es igual al producto de los límites. Esto ya lo hemos manejado anteriormente. Esto es igual al límite de h que tiende a 0 y vuelvo a copiar, ¿no? Control C. En este caso sobre h. Ups, quedó un poquito feo, ¿no? Sobre h. Ya casi acabé el teorema, ¿eh? De hecho es bello. Y bueno, entonces vamos con lo siguiente. Lo voy a reescribir como el límite. Todavía no pongo cuál límite. Y la parte de arriba la voy a poner como delta E, ¿no? Entendiendo que se refiere a esta parte de arriba. La E a la U incrementada menos la E a la U original. Y la parte de abajo pues ya lo definí como delta U, ¿no? Ok. Ahora, ¿qué más? Si h tiende a 0, entonces delta U también tiende a 0. Vamos a subrayarlo. Delta U tiende a 0. Entonces aquí abajo voy a poner delta U tiende a 0. Muy bien. Y esto que estoy poniendo en el paréntesis rojo, creo que es evidente de qué se trata. El límite de U incrementado menos U original sobre h, cuando el incremento h tiende a 0, no es otra cosa que la derivada, ¿verdad? La derivada de e a la u respecto a x. Es la definición que tenemos de derivada tal cual. Pero ¿qué pasa con esta parte que voy a poner en paréntesis verde? ¿A qué crees que sea igual? Tenemos el delta EU sobre el delta U. Y sacamos, ¿cómo se llama esto? El límite cuando el delta U tiende a 0. Pues efectivamente, ¿verdad? También es la derivada. En este caso es la derivada, ojo, no respecto a x, sino respecto a u. Más adelante vamos a retomar un procedimiento muy parecido, pero que va a ser más general. Por cierto, aquí, vamos a ver, aquí no es e a la u. Ahí acabo de cometer un error, pero afortunadamente lo podemos corregir. Esta es pero la derivada de u. ¿De acuerdo? Es u incrementada. Entonces aquí abajo pongo lo mismo, ¿no? La derivada de u respecto a x. Y más adelante vamos a ver un procedimiento con el cual podemos sacar este tipo de resultados de manera relativamente rápida, muy rápida de hecho, ¿no? Tanto así que es un procedimiento que por su formalidad no tan formal, luego no le gusta a nuestros compañeros matemáticos, pero bueno, espero que no se molesten si les enseño ese procedimiento después, ¿de acuerdo? Porque es muy útil y de hecho aparece mucho en libros de física, de ingeniería, ¿no? Entonces, concluyendo, la derivada de e a la u de x respecto a x es igual a este resultado, es decir, la derivada de e a la u respecto a u. Pero ¿a qué equivale esta derivada? La primera, e a la u respecto a u, pues a sí mismo, ¿no? Ya lo hemos visto hace unos momentos, a e a la u. Lo voy a multiplicar entonces por la derivada de u respecto a x. Listo, entonces ya con esto terminé este teorema que es súper importante porque es para una función compuesta en la cual está presente la función exponencial. Vamos, aquí le pongo, bueno, aquí lo dejamos, ¿no?
por tu atención. Muchas, pero muchas gracias. Usaremos este resultado en la próxima videoclase. Hasta luego.